Capítulo 24. La cueva de los leones. Plática 6. Ciro el persa era señor de Babilonia, y a los horrores de la noche de la matanza siguieron el esplendor y la gloria que caracterizaron el reinado del conquistador. La dulzura y la moderación parecen haber sido rasgos distintivos de este hombre extraordinario. Dio una prueba singular de ello en su conducta hacia su tío Ciáxares el Medo, o, como se le llama en la Biblia, Darío. Después de organizar los asuntos en la ciudad conquistada, Ciro regresó a Persia y, trayendo consigo a su tío, volvió con él a Babilonia, donde hizo que Darío compartiera con él el trono que su propio valor había conquistado. Es más, el joven conquistador llevó tan lejos su respeto por su tío que, con una libertad singular de celos o ambición, otorgó a Darío el primer rango en el estado, posición que el Medo disfrutó durante el resto de su vida. Durante ese periodo, Ciro estuvo muy ocupado en conquistas extranjeras, dejando a su tío al mando exclusivo del gobierno en Babilonia. Darío y Ciro concibieron juntos un plan para gobernar su vasto imperio. Lo dividieron en 120 provincias, cada una con un gobernador propio. Por encima de estos, se designaron 3 ministros, de los cuales uno gozaba de una dignidad más alta y mayor poder que los demás. Tan elevado cargo como el de ministro principal del imperio más grandioso del mundo debía ser objeto de ambición para los más ilustres señores que habían combatido bajo las órdenes de Ciro o frecuentado la corte del Medo. Pero, ¿quién fue seleccionado para tal cargo? Un hombre anciano que, salvo por su reputación, debía de ser desconocido tanto para el monarca medo como para el persa. Un antiguo ministro de Nabucodonosor, pero no de sangre babilónica, sino de una raza conquistada. Daniel, el cautivo judío, fue elegido entre miles de aspirantes ansiosos para ocupar el puesto de mayor confianza. Fue preferido por encima de gobernadores y príncipes, porque había en él un espíritu excelente. Poseía esa sabiduría que desciende de lo alto. Vemos así por segunda vez a Daniel como el súbdito más poderoso de Babilonia, dedicando su tiempo y sus energías a cumplir con los deberes de su cargo de gran responsabilidad. Pero la misma grandeza a la que Dios lo había elevado hizo de Daniel blanco de la envidia. La montaña más alta atrae la nube, el árbol más elevado el rayo. Un hombre justo, elevado a una posición de distinción terrenal, casi con certeza se convierte en objeto de envidia, odio y temor. ¿Quién es este hijo de un esclavo?, exclamarían los altivos persas, para que debamos inclinarnos ante él. Los sátrapas corruptos que llenaban la corte meda temían el ojo vigilante de aquel que administraba justicia sin parcialidad y sin temor. El odio natural que los hijos de este mundo sienten hacia los hijos de la luz se vio multiplicado por 10 ante tal envidia y temor. Desacreditar a Daniel, arruinar al detestado judío, se convirtió en el único deseo absorbente de los príncipes de la corte babilónica. Vigilaban sus pasos, escrutaban sus actos, como hombres que inspeccionan una fortaleza enemiga con la esperanza de detectar alguna debilidad abierta al ataque. Si tan solo lograban descubrir algún error de juicio, alguna incoherencia en su conducta, ¿cómo triunfaría la envidia? ¿Cómo se regocijaría la malicia? ¿Cómo el odio magnificaría la ofensa? Nada puede darnos una idea más elevada de la integridad intachable de Daniel que el hecho de que ni siquiera sus vigilantes enemigos pudieran encontrar falta alguna en sus acciones. David, cuando estaba rodeado de tales enemigos, escribió: «Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí». Salmos 38:16. Pero tan grandes eran la sabiduría y la gracia que Dios había concedido a Daniel, que al menos ante los ojos humanos, sus pasos nunca flaquearon ni resbalaron. No debemos imaginarnos ni por un instante que Daniel se presentaba ante Dios con alguna justicia propia, que incluso él, en el juicio, podría alegar sus buenas obras o la pureza de su vida. Una de las confesiones de pecado más humildes contenidas en las Sagradas Escrituras salió de los labios de Daniel, el justo ministro del rey Darío. Tras los infructuosos intentos de los príncipes de Babilonia por encontrar una falla en el carácter de Daniel, con una astucia que debió ser inspirada por Satanás mismo, decidieron volver sus mismas virtudes en su contra. Entonces dijeron aquellos hombres:
No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, dijeron sus enemigos. Daniel 6:5. El plan ideado por estos conspiradores impíos solo podría haber surtido efecto bajo uno de los monarcas más débiles y vanos, y no cabe duda de que Ciro estaba ausente en ese momento. Darío, como su predecesor Belsasar, debió de estar embriagado de poder, o de otro modo no habría considerado y mucho menos concedido la extraña petición que los príncipes le presentaron. Rey Darío, para siempre vive. Daniel 6:6c. Así se dirigieron los cortesanos aduladores al Medo. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Daniel 6, 7 y 8. El orgullo de Darío fue halagado por esta propuesta impía, cuando en realidad debió haberlo llenado de repulsión. Puso su mano en el decreto fatal, sin imaginar el horrible propósito para el cual se había buscado su consentimiento. ¿Y cuál fue la conducta del anciano ministro cuando oyó acerca de esa ley infame? ¿Podría ser apartado de la oración a Dios, esa que para los hijos de la luz es su aire natural, mejor aún, su aliento vital? ¿Podría alguna ordenanza humana cerrar su acceso al trono de gracia? Pero surge entonces un pensamiento. La oración no necesita ser audible para ser ferviente. El corazón puede orar mientras los labios guardan silencio. Daniel podría pensar en Dios desde su lecho y recordar al Señor al despertar, sin inclinar la cabeza, ni doblar la rodilla, ni hacer cosa alguna que delatara ante los hombres su ejercicio de devoción. Es cierto que Daniel podría haber hecho eso, podría haber adorado a Dios de ese modo y al mismo tiempo haber escapado del foso de los leones. Probablemente la conciencia de la mayoría de los hombres habría quedado satisfecha con tal oración. Pero aunque Daniel vivió antes de que el Salvador pronunciara las palabras, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:32. Actuó conforme al espíritu de esas palabras. La obediencia fría, calculadora y temerosa, que siempre busca reconciliar el interés propio con el deber, no era la obediencia del profeta. Él no se avergonzaba de su estandarte, se atrevía a servir a Dios abiertamente, fuera cual fuera la consecuencia. Y Daniel también debió considerar el efecto de su influencia y ejemplo sobre los demás. Todo siervo de Dios debe hacer brillar su luz delante de los hombres para que ellos glorifiquen a su Padre que está en los cielos. En medio de un mundo hostil, el cristiano debe, por así decirlo, levantar su bandera, para que otros al verla se reúnan a su alrededor y se mantengan firmes junto a él por la verdad. Esta fue, podemos creer con razón, la razón por la cual Daniel realizaba sus devociones como si invitara a ser observado. Con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a su Dios. Con triunfal entusiasmo, seguros ya de que su enemigo pronto sería su víctima, los malvados conspiradores llevaron la noticia al rey de que su ley había sido quebrantada y que su honor estaba comprometido a ejecutar el horrible decreto. «¡Daniel!», clamaron, «¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición». Daniel 6:13. Darío, con pesar y remordimiento, comprendió la trampa que había sido tendida para atrapar al más noble de sus súbditos. Profundamente disgustado consigo mismo por el mal que su orgullosa vanidad había causado, puso su corazón en librar a Daniel del terrible destino con que ahora se le amenazaba. Pero la ley de los medos y los persas era una que no podía ser alterada. El que había emitido el decreto no tenía el poder de revocarlo. ¡Cuán a menudo intentamos en vano deshacer el mal causado por nuestra imprudencia! Como la flecha lanzada desde el arco, así es la palabra necia o pecaminosa. No podemos detenerla en el aire. Nuestra angustia no puede hacerla volver, aunque se dirija directo al corazón de alguien a quien amamos. Aquellos extraviados por nuestro mal ejemplo pueden seguir errando hacia la perdición, aunque nosotros seamos traídos de vuelta al redil.
No podemos cambiar el pasado irrevocable, ni con nuestro remordimiento, ni con nuestras lágrimas. Que esto nos lleve a buscar con mayor urgencia redimir el tiempo que aún nos pertenece. Al caer el sol, el miserable rey, frustrado en sus esfuerzos desesperados, dio la terrible orden que habría de cumplirse sin demora. Agonizante debió ser para Darío la visión de esa figura venerable, esa cabeza encanecida por la edad, a quien él mismo estaba condenando a las fauces de los hambrientos leones. Daniel parece no haber suplicado ni pronunciado palabra de reproche. Tal vez fue su expresión serena y pacífica la que arrancó de un monarca pagano palabras que más bien hubiéramos esperado oír de uno de los 3 fieles que desafiaron el horno ardiente. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel 6:16c, exclamó Darío. Terrible fue la noche que siguió para el rey Medo. No pudo probar los manjares más exquisitos, no soportó la música más dulce, no pudo cerrar los ojos en sueño, y tal vez fue mejor que no lo hiciera, pues ¿qué habrían sido sus sueños sino imágenes de terror y sangre, de bestias salvajes gruñendo sobre su presa destrozada? Muy de madrugada, Darío se levantó y con el alma oscilando entre la esperanza y el temor, se apresuró hacia la entrada del foso de los leones. ¿Cómo había pasado la noche el profeta? Lo vemos allí representado, rodeado de bestias salvajes que han perdido toda su ferocidad hacia él. El lugar no está oscuro, aunque sea de noche, porque un ángel del cielo está allí, y su presencia es como la luz del sol. Él ha cerrado la boca de los leones, y Daniel está tan seguro entre ellos como el pastor entre su rebaño nevado. El profeta puede apoyar tranquilamente su cabeza sobre la melena de un león y, encomendándose al cuidado de su Dios, dormir en paz como un niño. Quizá Daniel fue despertado de su sueño por la voz lastimera que venía del exterior y que clamaba: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?» Daniel 6:20. Con qué alivio indescriptible debió de escuchar el rey la serena respuesta desde dentro, en la que ni siquiera se omitió la fórmula habitual hacia el monarca. «Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo nunca he hecho nada malo». Daniel 6:21-22. Entonces Darío se alegró grandemente, y por su mandato el profeta fue sacado del foso de las fieras. Salió ileso, y más que nunca se convirtió en objeto de honor y estima, mientras que Darío, con terrible retribución, arrojó a todos sus acusadores al foso, donde sufrieron el espantoso destino que ellos habían preparado para otro. Apliquemos ahora, queridos amigos, la lección que esta maravillosa historia de Daniel quiere transmitirnos. El punto sobre el cual deseo reflexionar hoy es la devoción de los hijos de la luz. Cuán precioso debe ser el privilegio de la oración si el profeta estuvo dispuesto a enfrentar una muerte de la cual la naturaleza misma se estremece antes que prescindir de ella siquiera por un tiempo. La oración era para él más que la vida misma. ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Una tarea pesada? ¿Una forma vacía? ¿Una petición que elevamos por deber, pero en la que no hallamos gozo ni esperamos respuesta? Esa no es la oración de fe. Debemos acudir a nuestro Padre Celestial como hijos, en el nombre de su Hijo bendito, no solo con esperanza, sino con plena certeza de que Él escuchará nuestro clamor, que está más dispuesto a oírnos que nosotros a orar, y que ciertamente concederá nuestra súplica, a menos que lo que pidamos no sea en realidad una bendición. En el cielo, los hijos de la luz descubrirán que la oración de fe nunca quedó sin respuesta, aunque tal vez fue respondida de un modo distinto al que esperaban o deseaban. Las hermanas de Lázaro, sin duda, oraron con profundo fervor para que su hermano fuera librado del sepulcro. La respuesta vino, no negada, sino diferida. Su hermano fue resucitado del sepulcro. Cuando nuestro bendito Señor fue llevado ante Pilato, con cuánta angustia debieron su madre y los apóstoles haber suplicado en oración que fuera librado del tormento de la cruz. Si tal oración hubiera sido concedida, el mundo habría perecido. Aún más,
sus propias almas se habrían perdido. La misericordia infinita no podía conceder semejante petición, pero ¿quién puede decir que no derramó sobre ellos una cosecha aún más rica de bendición cuando su clamor extático fue: «El Señor ha resucitado en verdad»? Orad sin cesar entonces, queridos amigos. Orad por ustedes mismos, por los demás. Orad por toda la iglesia de Dios. Orad para que las necesidades terrenales sean suplidas, las bendiciones terrenales concedidas conforme a la voluntad de aquel que sabe lo que es bueno para el hombre. Pero por encima de todo, buscad con fervor los tesoros de sabiduría y gracia al Espíritu Santo, que es enviado para consolar, iluminar y guiar. Tomad al Dios de verdad por su palabra, apelad a la promesa del Salvador. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Mateo 7:7.